Vamos a tratar de escudriñar un poco eh, estos, estos enfoques cuando hay una cierta indiferencia o negligencia. Hay algunas razones por las que una persona no puede testificar de Cristo. Bueno, tristemente yo les quiero comentar que es en la mayoría de los cristianos. Es en la mayoría que se manifiestan estas razones. Y miren, lo que hace Dios es siempre ponernos en el espejo de su palabra. Nos trae, nos habla, nos encuentra, nos busca, nos llama para ponernos, mira, ¿cómo te ves a la luz de mi palabra? Quiero que te veas. Y eso es parte de lo que cumple la predicación de la palabra. Poner a una persona que se vea como en un espejo, en el espejo de la palabra de Dios, para que vea su corazón, sus actitudes, sus pasos, sus maneras, para que se vea. Y cuando leemos la Biblia, esta es la razón por la que muchos ya no quieren leer la Biblia, porque la palabra de Dios no les presenta una buena imagen de ellos. Y las personas siempre quieren verse bonitos, ¿verdad? Bueno, una de estas razones es porque tiene una visión distorsionada de lo que es la vida en Cristo. Concibe la vida cristiana muy diferente, distorsionada. Distorsionada es algo como aberrante. Entonces, muchos cristianos han tomado como su vida cristiana ser muy santos, entre comillas. Es un concepto de su idea, de su vida, ser muy santos. Sí, es decir, ellos conciben la santidad así: no gustes de eso, eso es pecado. No hagas eso, eso es pecado. No vayas, eso es pecado. No digas esas cosas, son pecado. No tomes, eso es pecado. No. Y esa es su santidad. Y ese es el concepto: no gustes, no toques, no vayas, no digas, ¿verdad? Una vida estrecha. Bueno, ellos no están viviendo exactamente en lo que es la santidad de Dios. Miren, Santiago 4:17 dice así: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La santidad es dos acciones al mismo tiempo, en una sola. Es apartarte de aquello que te roba la vida, porque el pecado destruye la vida. El pago del pecado es muerte, te quita. Cada cosa que tú hagas fuera de la voluntad de Dios es una facturita que te está pasando y te va pasando. Bueno, pero la santidad es: apártate del pecado y vive para Dios. Esos son los santos en los que habla la Biblia. De tal manera que no hacer esto, no hacer lo otro es una santidad torcida. No hay tal santidad. Eso es un diseño de sí mismo. Miren, nadie puede servir a Dios si no se aleja del pecado, si no aborrece el pecado, si no lleva todo lo que es pecado a la cruz de Cristo. Es cuando Él tiene libertad y es cuando Dios lo puede usar, cuando Él vive para Dios. Eso es santidad.
Bueno, esa es una razón. Muchos conciben así la vida cristiana. Otra razón es que en sus primeros pasos que están dando en su relación con Dios y con su Hijo Jesucristo, han aprendido mal. O sea, fueron enseñados, vieron malos ejemplos, vieron aún falsos maestros, han aprendido a negar su entrega a la voluntad de Dios. Dios es bueno, Dios quiere que tú disfrutes de todo. Dios no concibe a una persona pobre. Tú sufres porque no crees en Dios. Bueno, en un sentido, han aprendido que de esa manera ellos pueden ser usados por Dios en la prosperidad, en la abundancia, donde no hay problemas, y es una vida mal concebida. El Señor dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, de tal manera que las aflicciones no los detendrán. Conmigo ya tienen la victoria. Bueno, esta es una manera como sacando la vuelta para no entregarse a la voluntad de Dios. En ese sentido, una persona no puede dar un testimonio verdadero. No es el Dios de la Biblia, no es el Dios que nos guía con la palabra. Hay falsos dioses, falsos espíritus. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a decir, pues muy usado. Con esto quiero enfocar en Lucas, es Lucas 10, 38 al 42. Hermilo, por favor, ¿quieres leernos? Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero María se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sí, bueno, pareciera ser que esta mujer muy hacendosa, eran dos hermanas. Esta hermana hacendosa fue la que invitó, recibió a Cristo en su casa, y mientras que la otra, de una manera, vamos a decir, aparentemente pasiva, se sentó a los pies del Señor. Esa imagen nos hace pensar que nosotros, por hacer muchas cosas buenas, es la imagen de esta mujer hacendosa, entregada, ¿cómo decir?, muy diligente en los quehaceres de la casa. Pero eso no es un verdadero ejemplo y modelo. Dios nos presenta a María, su hermana, como el ejemplo. Cuando Jesús vino a su casa, ella le dio el tiempo. ¿Y cuántos cristianos que tienen a Cristo en su corazón y al tenerlo en su corazón lo están llevando a su casa, como Marta y como María, pero en su casa no le dan el tiempo, no lo atienden? Es tantas sus ocupaciones que tienen muy poco tiempo para oír su palabra, y esa es una razón por la que este testimonio de Dios no está llevándose. Acerca de este mal ejemplo, dice que un creyente así ha aprendido mal, aprendiendo que Dios viniera a él y no él
venir a Dios. Aquí lo tenemos representado. Ella fue la que le dijo, ven. Ella fue la que lo invitó a que viniera a él. Y una vez que estuvo en su casa, no lo atendió. Ella siguió tan ocupada. Fíjense qué ironía. El que tiene la vida, el que tiene el poder, el que tiene el reino de Dios, sentado ahí en su casa y ella desatendida de él. Bueno, esa es la figura de aquellos que conciben mal la vida cristiana. Su idea es que el Señor venga detrás de ellos y que los ayude. Señor, dile, hasta lo puso a trabajar como su empleado, dile que haga esto. Bueno, esto es algo que nunca deja que un creyente pueda servir a Dios como un testigo de esa gloria. Su idea es traer a Dios, al Señor detrás de él, que le ayude en todo lo que él quiere y se propone. Pero la idea es María, la que se sienta, la que le da el tiempo. Y el Señor le dijo, mira, tú vas a perder todo lo que estás haciendo. Tú has elegido perder tu vida. Y María ha escogido la buena parte, la cual no perderá. Bueno, en este sentido, hay cantidad de cristianos así. Oran en la mañana, oran en la noche, oran en el trabajo, oran mientras van en el carro, todo. Pero, ¿qué están diciendo? Señor, ve conmigo. Yo no quiero ir solo. Y llevan a Dios atrás de él. Eso no es el plan de Dios. Un creyente así está extraviado. Él no tiene la comunión ni el compañerismo con este Dios que vino a él para mostrar su gloria en sus obras, en sus propósitos. ¿Cómo le vamos a dar gloria a Dios de esa manera? Por eso le dice, afanada y turbada estás. Tienes una turbación con tantas cosas. Bueno, aprendemos, esas cosas quedaron escritas. Tenemos otra razón más para darnos cuenta cuando ese testimonio no puede fluir, no puede mostrarse. Ante su falta de testimonio de Cristo, es posible que un creyente haya aceptado la gracia de ser perdonado, ser salvo, tener su lugar asegurado en el cielo, pero que no quiere entregarse a la voluntad de Dios para su vida. O sea, en este sentido, el apóstol Pablo nos mostró esto. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo crucifiqué a Saulo de Tarso. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él vive en mí. Él vive su vida como Él quiere vivirla en mí. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, entregado, en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y 2 Timoteo 1, 8 y 9 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bueno, miren, alguien ha dicho, qué duro es ser cristiano, qué difícil es vivir.
bueno, 100% difícil o hasta imposible para la carne, para la antigua naturaleza, para mi yo. Para mi yo es solamente la cruz. Es imposible. Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es lo que dice, participa de las aflicciones por el Evangelio. Bueno, nuestra carne tendrá muchas aflicciones, será humillada, será despreciada, será puesta aparte, no tendrá reconocimiento, se hablará mal de ella, aunque muestre lo mejor de ella. Siempre el orgullo, la vanidad, la soberbia, el egoísmo, todo eso en lo mejor del hombre está hablando muy mal de él. Pero esas aflicciones son la cruz para lo que viene de nuestra antigua naturaleza. Este mundo es un mundo contrario en toda su estructura de valores, de propósitos, toda la modalidad, toda la mentalidad, la filosofía, totalmente contrario al plan de Dios. Y eso nos lleva a ir contracorriente, a ir en contra de lo que está establecido para ir levantando una vida nueva. Imagínate que quieres tú levantar una vida en el pantano. Ese ambiente, ni siquiera pensar que puedes levantar una construcción ahí. Pues ese es el pantano de este mundo. Pero Dios nos llama a levantar no sobre el pantano de este mundo o de los hombres, sino sobre la roca que es Cristo. Él será mi fundamento, Él será mi cimiento, mi roca, donde yo puedo levantar mi vida, mi casa, un edificio, una iglesia. Dios no nos llama a construir sobre ese pantano. Cristo se pondrá a mis pies para levantar mi vida. Y sobre Él, sobre su seguridad, su poder, sus habilidades, sus providencias, su sabiduría, su proyecto, construiré mi vida que Él me llama. Esa es la gloria. ¿Cómo levantar en una vida que viene del pantano, una vida con principios divinos, principios celestiales? Un proyecto que no pertenece a la mentalidad de este mundo. ¿Cómo levantar ese proyecto? Cuando yo vivo en Cristo, de Él se levanta toda la vida. Entonces, dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no según el proyecto de este mundo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Se acuerdan que allá cuando fallaron Adán y Eva, Dios ya tenía listo su plan B? Antes de los tiempos de los siglos tenía este segundo proyecto. Es lo que está diciendo aquí. Dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él quitó la muerte de aquel vaso de barro y puso la vida y la inmortalidad, la eternidad, por este mensaje que Él nos llama a creer.
Bueno, estamos viendo razones por las que un cristiano no testifica. Son barreras, es un peso en su vida, es una visión distorsionada, es un mal fundamento lo que tiene, es una idea incorrecta del plan de Dios. Recordemos aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que vinieron los vientos, las lluvias, las tempestades de este mundo y derribaron todo. Bueno, esa es la arena de nuestros pensamientos. Pero el que edificó su casa sobre la roca, vinieron las mismas tempestades, las mismas lluvias y vientos, y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bueno, hemos de creer en el plan de Dios. Y bueno, para ver esta última razón, hay muchas razones. Aquí solamente estoy mencionando, enfocando cuál es el fondo de una razón por la que un cristiano nunca permite que esa gloria que vive en él se manifieste. Es como si él hubiera cerrado la puerta a Cristo. No vayas a salir, no vayas a hablar, no vayas a asomarte siquiera. Así viven. Terrible una actitud de negarle al dador de la vida. No salgas, no hables, no te muestres. Bueno, es una razón muy simple o muy sencilla. Es porque no ha nacido de nuevo. Nunca esperemos que una persona que no ha nacido de nuevo, aunque venga de descendencia de padres cristianos, aunque vengan que han crecido en el seno de la iglesia, pues quiero que sepan que ahí en las iglesias hay muchos que no son nacidos de nuevo. Son religiosos por tradición, pero no nacidos de nuevo. Pueden ser reconocidos como miembros de esa iglesia, pero en el cielo no son reconocidos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Solo el que ha nacido de nuevo tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. Y Dios nos hizo nacer de nuevo para que cuando vayamos llevemos el fruto de lo que Él hizo en nosotros. Fruto y más fruto. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto, y su fruto permanezca. ¿Para cuándo? Para cuando vayan al cielo. Vidas fructíferas permitieron que Cristo viviera su gloria en ellos, que hiciera sus obras de piedad, que hiciera sus obras de llevar muchos hijos a la gloria. Bueno, hermanos, pues con esto quiero decir que oímos muchas cosas, pero la piedad es vivir en ellas. Ese es el testimonio de Dios. Por hoy todavía nos quedan algunas cosas que con el favor de Dios la siguiente semana las hemos de comentar. Miren, en este tema se enfoca toda la vida cristiana. Los diferentes escenarios que tenemos en nuestra vida cotidiana, en la casa, al dormir, al levantarnos, al convivir con amistades, al ir al trabajo. Toda nuestra vida cotidiana son escenarios diferentes. Bueno, en todos esos escenarios hemos de vivir esta vida de testimonio que estamos mencionando, ¿verdad? Muy bien, por hoy terminamos.